Mickey Mouse y quisimos hablar con Stitch, pero vino Lilo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos al tercer capítulo. Estamos llegando ya al tercero, así que estamos muy contentos. Y hoy también muy felices porque tenemos una invitada de lujo que es Lilén Rodríguez, que es especialista en lo que es accesibilidad. Así que bueno, ahí Lilén, ahí te cedo la palabra, todo tuyo. Bienvenida. Gracias, Juan, y bueno, gracias, Ale, también por invitarme. A veces siento que la palabra especialista queda muy grande. Sí, lo sentimos todo. Pero sí. También entiendo que a veces hay medio como que encasillarse en un tema o en varios a la vez. Pero bueno, sí, me gusta hablar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad digital. Me presento un poco más obviamente, para su público y para quienes no me conocen. Conocí todo el tema de la accesibilidad digital. Soy una persona muy curiosa, muy autodidacta, y conocí la comunidad de diseño ético. En realidad conocí a Liz y a Daniela, que son quienes fundaron la comunidad. Y a partir de ahí, ya hace 4 años, sí, en diciembre cumplimos 4 años con la comunidad. Estoy desde que se fundó. Y a partir de ahí es cuando empecé como a investigar un poco más sobre accesibilidad. Nosotros tocamos temas que tienen que ver con el diseño ético en general, que a veces es tipo, ¿qué es el diseño ético? Porque ¿qué es la ética, no? Es un poco difícil, pero sí, estamos como abocados y abocadas en todo lo que es la accesibilidad digital, la sostenibilidad digital, la sustentabilidad, el diseño ético inclusivo. Así que bueno, nada, sí, por ahí me especializo más en lo que es la accesibilidad digital, porque es lo que más me gusta y me copa, y lo que más me llena, ¿no? Creo que, nada, siempre cuando en esta profesión es como que tratamos de buscar un propósito, o al menos eso es lo que trato de hacer yo. Y creo que también por eso es como que decido ir por el camino de la accesibilidad. Está buenísimo. Nosotros capaz vamos a intentar de acompañarte para que descanses. Y en ese sentido es muy interesante también lo que decías del diseño ético y lo de la accesibilidad. En esto de cómo te fuiste enfocando, ¿no es cierto? Nosotros con Juan estamos hoy en día laburando en una empresa que apunta un poco a eso, ¿no? Que vaya sea de paso, por eso nos conocimos un poco por LinkedIn y empezamos a charlar con Lilo. Y lo que te iba a comentar es, está muy bueno esto de pensar el diseño también como un superpoder, ¿no? Que está vinculado con todo esto. Nosotros por eso también esta cuestión de la búsqueda y el sentido que viene estos encuentros del diseño centrista, que tiene que ver un poco con esto de la búsqueda del proceso de diseño y un poco revalorizar el diseño, que no sea solo los resultantes. Entonces creo que todo lo que nos tengas para contar en tu proceso y en este camino que estás haciendo va a ser como súper interesante también para esta cuestión, ¿no? Para enfocarse en esos temas. Y además también... Perdón, Juan, dale. No, quería comentar que eso que mencionaste del diseño ético. Si existe el diseño ético, ese que por ahí también existe el diseño no ético. Eso creo que está muy bueno como para decir, bueno, qué cosa es una cosa y qué cosa la otra. Y cuánto de eso nos encontramos en el día a día. Que a mí me pasa bastante que querés tocar la cruz en algo y no te cierra nada. Eso ya es algo. El tema es que es muy, no sé si difícil, pero el tema de la ética y la moral, obviamente, también depende para quién. Si bien como que hay reglas, obviamente, es como decir, bueno, ¿qué es ético para, no sé, para vos, Juan, o para Ale, o para mí? Entonces por ahí es como muy difícil a veces encasillar esto de, bueno, ¿qué es ético? Y justamente si hay algo ético es porque hay cosas que no son éticas. Hablo por ahí desde la comunidad, pero porque también es algo que me representa, pero por ahí también, bueno, voy a hablar como Lilo. Nos gusta decir siempre que en la comunidad no es que somos como policías por ahí de buscar cosas éticas y no éticas, o sea, siempre tratamos de hablar desde la experiencia, obviamente, y de lo que a nosotros nos parece que sería como lo mejor, como hay buenas prácticas para la UI, como hay buenas prácticas para hacer research, creo que también hay buenas prácticas para las cosas éticas y no éticas, pero también entendemos que hay una parte, obviamente, que mueve
y que pone la plata, que es el negocio. Entonces también es muy difícil estar como consensuando con eso respecto a las cosas que son éticas o no son éticas. Como vos decías, no sé, el tema de que quiero cerrar un modal, que me aparece un mensaje y no lo puedo cerrar. Entonces ahí por detrás entendemos que hay como una parte más de por ahí del negocio, del producto. Y es complicado también para la persona que diseña ir y plantarse y decirle, che, podemos ver de modificar esto, y me van a decir, bueno, pero me está dando tanta plata y capaz que si lo modificamos no. Entonces eso es como difícil, pero creo que eso, bueno, más por el lado ético, si lo llevamos a todo lo que es accesibilidad, creo que es pensar, obviamente, en todas las personas que estamos dejando afuera. Podemos discutir si es más o menos ético el no poder cerrar un modal, pero por ahí que no lo pueda usar una persona que tiene el derecho a usar un producto digital, creo que ahí estamos hablando un poco de ética y moral. Tal cual. A mí lo que me viene cruzando por la cabeza en estos últimos tiempos es el tema relacionado a lo que es accesible y lo que son los productos que deberían intentar a ver, como recapitulando un poco, uno por ahí sale de la academia y dice, bueno, nosotros nos formamos en diseño gráfico con Juan, ¿no? Y siempre diseña para un público, siempre es como que hay un segmento reducido, un marco, ¿no? Y pareciera que capaz en este mundo del diseño UX o en este mundo de generar experiencias, sea tanto digitales como físicas, ¿no? Es como que cambia un poco las reglas, porque uno tiene que empezar a encauzar un poco diferentes variables de usuario, por así decirlo, y ahí me empieza a surgir a mí, al menos en lo que es el tema de desarrollo de productos, un concepto que ni siquiera lo busqué si existe, pero debe existir algo similar, que es esto de la aplicación líquida o maleable en relación a las necesidades de cada usuario. Y eso me parece un concepto interesante que no sé, Lilo, si nos podés contar un poco, si tuviste alguna experiencia en relación a eso, a la hora, porque como vos bien decís, todos tienen el derecho de poder acceder a algún servicio y demás, y es como que la última decisión tiene dicha empresa o dicho productor de ese producto, y que a veces como que le tira un poco más la parte del negocio, tanto de qué es más rentable, que ahí también podemos ampliar un tema muy grande, porque el desarrollo en términos de accesibilidad de un producto suele ser como costoso, porque tenemos que hacer más research, entender más contextos, un montón de cuestiones. Y este concepto de aplicación o experiencia líquida o adaptable a, me parece muy interesante como para charlarlo o debatirlo. Sí, ahí creo que siempre es tratar de pensar en temas de, bueno, obviamente costosos, porque, qué sé yo, obviamente yo no estoy en negocio, no estoy en producto, no voy a pensar si es costoso o no. Yo lo que trato de hacer es acercarle un producto que funcione a todas las personas. Pero sí, creo que la parte del diseñador tiene que entender mucho. Ahora, perdón, yo como que voy tocando varios temas siempre a la vez porque se me van como enganchando, pero el tema de que ahora es tipo, no, el user es tipo también product, yo creo que tiene que entender de producto, tiene que entender de negocio para poder llevar justamente esas soluciones. Porque no es lo mismo exactamente decirle, no sé, al stakeholder, no, necesito hacer este cambio porque es más accesible. A que necesito hacer este cambio porque es más accesible, y haciéndolo más accesible podemos acceder justamente a X cantidad más de personas de las que estamos accediendo ahora. Entonces, si una persona va con ese planteo, es diferente a que sí porque es más accesible y por ahí no es entendible del todo. A mí lo que me parece es que es difícil que entiendan desde un principio el tema de la accesibilidad, pero también porque vivimos en un mundo como que vive a mil, apurado, que todo tiene que salir ya, porque si no te quedas atrás, y porque si no sacamos esto ahora, el competidor nos va a ganar. Entonces yo creo que ahí es donde no se piensan las personas. Y es muy difícil entrarle justamente a una persona y decirle, che, pará, ¿podemos frenar un segundo este sprint y hacer investigaciones? Sobre todo con personas usuarias reales que tengan algún tipo de discapacidad, porque muchas veces se da por sentado algo
es tipo, no, pero no sé, por hablar de un caso puntual, no por algo específico, las personas daltónicas ven esto de que antes decían, ven cambiado el rojo y el verde, pero no es del todo así. O sea, hay diferentes espectros de daltonismo. Exactamente. Entonces es como que es tipo, no, damos por sentado que sí, listo, las personas daltónicas cambian el verde y el rojo, bueno, fijémonos. Pero no es solamente eso. Entonces ahí es donde creo que está la cosa de cuando, no sé, salimos, diseñamos y después si tenés que volver para atrás, creo que es más costoso que si lo hacías al principio. Pero ahí ya no sé cómo, ¿entendés? Como... Sí, es complejo de encararlo, sí. No, quedé pensando en esto de justo el caso del daltonismo, que a nosotros por ahí nos toca de cerca, porque la aplicación que trabajamos tiene como un modo alto contraste, ¿viste? Apuntado a esas personas. Y es muy difícil gestionar estos 7 espectros del daltonismo. Y qué injusto, porque también hay como un límite técnico, ¿no? Pero digo, qué injusto es, o también un poco frustrante, si se quiere, intentar de dar un aporte a esa comunidad, si se quiere, y no poder tener como la facilidad de poder como encarar esto que decía, ¿no? Esta configuración a la mano en términos de lo que necesita su usuario, tomando este tema. Y yo también tenía en cuenta esto de, hace un tiempo, cuando estaba un poco más alejado de entender un montón de cuestiones, del que el daltonismo estaba un poco, por eso me sentía identificado, un poco ligado por lo que vos decías, Lilo, ¿no? Y después uno empieza a meterse y a nutrirse un poco más de conocimiento y dice, güey, tenemos 7, 8, no me acuerdo bien cuántos eran, pero creo que son 7, tipos de percibir y tipos de percepciones daltonismo, ¿viste? Y los nombres que ahí olvidate, no los voy a poder decir porque no me voy a acordar, son un montón. A mí me pasó con esto del diseño accesible. Y claro, cuando yo estudiaba diseño gráfico, y yo hacía como el diseño para que sea lo más vistoso posible, quizás era como una sutileza en el contraste y demás. Y claro, después cuando surgió un proyecto donde había que hacer como un restaurante, una identidad y demás, me puse a pensar cómo haría una persona que no ve para poder ir solo y poder experimentar un menú de otra forma que no sea con braille, sino como que haya por ahí otra experiencia más sensorial y demás. Me acuerdo que empecé a buscar y vi que había como si fuera de braille, pero en colores. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente esa tabla. Y ahí fue como que me empezó como a despertar esa curiosidad de saber cómo es la cuestión de accesibilidad, por ejemplo, para una persona que está en un aeropuerto. ¿Existe señalética hecha con braille? ¿Existe? Y así fue como que me empecé a súper interesar y empecé a encaminar lo que es como mi diseño hacia esas partes accesibles. Por eso, por ejemplo, ahora donde estamos trabajando con Ale, como que siento que tengo ese propósito de cambiar el mundo, ayudar al mundo, entre la parte de diseño, la parte de los distintos equipos, pero todos como apuntando hacia ese fin. Y para mí es como muy lindo poder saber que me levanto día tras día y tengo esa misión de, che, quiero mejorar la experiencia de cualquier persona. Como que todos tengan como la misma oportunidad de hacer, aunque sea la tarea más simple. Por eso me pasa que a veces cuando veo, no sé, hay una página web que tiene todo mezclado y tiene todo escrito en difícil a propósito para que no lo puedas... no sepas bien qué estás comprando, y digo, qué mal. Es como que me genera como cierta bronca, porque veo como que es una decisión consciente la de escribirlo así, y no como que es algo que se pasó y porque no sé cómo redactar algo de una forma más accesible o de una lectura más fácil, sino como que directamente está puesto de esa forma. Y si, por ejemplo, en algunos casos me salta un pop-up donde dice, si no haces esto te vas a perder todos estos beneficios, o sea, como, sí, me los quiero perder, quizás no me interesa, pero no me haga sentir mal. Es como que pasa eso también. Sí, hay muchas cosas que están hechas a propósito, igual, y hay muchas cosas que también están hechas por desconocimiento. O sea, quiero creer que son más la mayoría por desconocimiento que a propósito, pero creo que lamentablemente eso no pasa. Pero bueno, coincido con lo que decís, Juan. Igual creo que siempre hay como, así como en las películas tenemos a los buenos y los malos, o sea, villanos y... Creo que también pasa en el mundo real y es un equilibrio también. Si no existiesen como estas cosas, nosotros
y nosotras qué Claro. podríamos hacer, qué podríamos aportar. Pero sí, y quiero volver un poco a lo que estaban contando con respecto a que decías a la universidad, que también, o sea, yo vengo del palo del diseño gráfico, soy diseñadora gráfica y después obviamente me fui virando para este lado más digital. Creo que son cosas que no nos enseñan, no las vemos, porque tranquilamente se podrían enseñar en la materia, o sea, todo lo que tiene que ver con el color. O sea, ¿por qué en vez de decirnos que el color... Y cuando ves el amarillo sentís paz, cuando ves el azul sentís tranquilidad? Ok, si yo no veo el azul, si yo no veo el amarillo, Claro. o si yo no veo el azul como debería verlo. Y creo que eso es parte como de los fundamentos, o sea, de las cosas como básicas del color, y eso en la facultad no se ve. Y de hecho tuve la oportunidad de dar una charla en la Universidad de Moreno, que es de donde yo soy, que tienen la carrera de diseño gráfico que es bastante nueva, y me invitaron a una bienal y me dejaron obviamente libre el tema. Que a veces cuando te dan como para elegir un tema libre decís, ok, ¿y de qué les hablo a unos pibes y pibas que recién, o sea, están estudiando, Claro. que recién, o sea, que me puede tocar del primer año como hasta el cuarto año de diseño? O sea, ¿cuál es el tema? O sea, ¿cómo lo uno con algo que a mí me interese y que les deje también una enseñanza? Y fui por el lado, obviamente, que para mí es básico, es fundamental. Si ellos están estudiando todo lo que tiene que ver formas, colores, bueno, listo, vamos con el tema color y cómo una marca puede ser o no accesible. Claro, obviamente empecé a hablar de todo eso y estaban como fascinados y fascinadas porque es tipo, nunca me había puesto a pensar en esto, ¿entendés? Claro. Y ahí es cuando decís... Es que Sí, loco, falta que se vea más de estos temas y que no es algo complejo, sino que creo que es algo básico. sí, sin duda, coincido totalmente. Y esto que hablabas un poco tomando un poco esto de las raíces, de cómo nos formamos, ¿no? Hay una cuestión que al menos lo siento que es como, ahora hace bastante que no conecto mucho con mi facu, digamos, en ese sentido, no sé cómo estará ahora, pero en su momento pasaba el tema de que era muy difícil conectar con los alumnos y incentivar esta cuestión de esta chispa de investigación, ¿viste? Es como que se quedaban muy con esta lógica de la secundaria de, bueno, me dan este tema, lo aprendo, apruebo, sí, y sí. Y esto que vos decís me parece súper interesante porque también a veces siento que la profesión va buscando como estos virajes que vos decís, ¿viste? Va volanteando mucho, más con el tema del aumento del avance tecnológico por un lado, que también facilita un montón de ponerse a pensar un montón de otras cuestiones, de que la sociedad por ahí en algunos aspectos está madurando, como por el tema, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, que no es un valor agregado para una empresa, sino es un derecho para esos usuarios o esos clientes, ¿no es cierto? 100%. Y también esto, como traer este pensamiento de, sería muy interesante que las principales instituciones que están empezando a formar, porque es como la base para sacar así loquitos como nosotros que nos planteamos, filosofamos y estamos intentando de buscar cosas para que sea un poco más equilibrado, ponerle el mundo, siendo un poco más soñador si se quiere. Es muy interesante eso que decís. Cómo una simple punto de vista diferente puede llegar a plantar esa semillita, digamos, en estas personas que se están formando. Y qué loco, ¿no? Me voy a ir a la facu a decir, che, cambien el plan de estudio ahora. Pero ahí sumo algo, Juan, y ya te dejo. Lo más loco es que creo que lo principal para mí es, porque también estuve como de profesora y de tutora, entonces creo que primero es tratar de conectar. Porque es esto, hay mucha gente que es, no quiero usar la palabra vaga, pero es como que se quedan con eso, ¿entendés? Es tipo, bueno, listo, me dieron esto y hasta acá llegué, y después hay otra que le interesa como investigar un poco más, y creo que también ahí está como el desafío de entender y ver de cómo entrarles. Yo, por ejemplo, uso mucho, o sea, todo lo que tenga que ser memes y todas esas cosas, porque es como que decís, bueno, nada, le entras por lo gracioso, aunque sea, o tratar de no usar mucho tecnicismo, porque también eso aburre. Y me acuerdo que cuando terminé de dar la charla, había gente que ni siquiera era de diseño en la charla, me sorprendió, porque después cuando tipo habría preguntas, fue tipo, che, alguien tiene una pregunta, y una persona me dijo, che, perdón, yo estoy acá pero no estudio diseño. Y es tipo, buenísimo. Y me preguntó, o sea, tuve hasta esta pregunta de, che, ¿cómo me doy cuenta si soy una persona con daltonismo? O sea, que hasta, ¿entendés? Hasta ese disparador, como que salen como esas cosas que decís, nada, o sea, para mí está buenísimo como que se planteen hasta eso. Y justo lo mencionaste ahí, tecnicismo. Yo creo que
cuando mejor queda la información es cuando lo explicás fácil, con palabras fáciles, sin rebuscarlas. Después sí tenés todo el tema técnico y la cuestión de ahí. Pero creo que lo primero es generar ese interés de decir, bueno, esta persona me está escuchando activamente porque estoy utilizando palabras comprensibles, fáciles, conceptos fáciles también de mostrar. Y también con lo del diseño accesible quería traer que creo que existe como el mito de que el diseño accesible es feo o tiene que ser aburrido. Y no, quizás el diseño accesible es que utilices el máximo contraste entre una imagen súper ornamental, linda, un fondo que te prepare blanco para poner un texto arriba y listo, ya funciona. Pero a veces siento como que pasa eso, no, porque el diseño accesible significa que tengo que usar siempre blanco y negro, y amarillo y negro, y todo así. Y no, se pueden hacer un montón de cosas súper interesantes y que sea el diseño completamente compatible con los parámetros de accesibilidad, comprensible de los textos, de lo visual. Y también es interesante poder empezar a derribar ese mito, como para poder impulsar más esto de que puedes diseñar así y que no sirva Claro. a todos. En lo que dice Juan, viste que me quedé pensando en esto. También capaz de aportar de que el diseño, viste que uno dice diseño accesible y siempre plantea esto, ¿no? Esto no es accesible, esto es accesible, si bien uno puede como empezar a debatir y analizar ciertas decisiones. Yo creo que también hay como una barrera también a cuando uno está nombrando de ese tipo, ¿no? Como dice, este diseño, pensarlo como accesible. Y en verdad sería como re interesante empezar a cambiar un poco ese paradigma de decir que el diseño hay que pensarlo ya con el adjetivo de accesibilidad, pero sin nombrarlo, porque tiene que ser así, ¿no? Y es interesante eso también, lo mismo como el tema de esto de que el diseño no es solo el resultante. Para mí, o al menos es muy personal, tanto el diseño está como más ligado al proceso que llega a un resultante, a que el resultante en sí mismo. Y eso debatimos un montón con Juan, para bien, digamos, filosofábamos, pensando, a veces hacemos catarsis inclusive, y en esas cuestiones, pero está bueno como traer ese pensamiento y dejarlo al menos ahí como abierto para ver que la audiencia, a ver qué nos puede compartir. Sí, 100%. Y lo que quería agregar yo es que creo que hay como una mala asociación al diseño, porque se piensa el diseño como solamente a lo visual. Y en realidad es también un poco lo que estabas diciendo vos, que es como todo el proceso. Entonces, ¿por qué pensamos solamente en si el diseño es lindo o feo, entre comillas? Porque también qué es lindo y qué es feo va a depender de la persona. Pero se piensa mucho en lo que se ve. Y en realidad es tipo, no debería ser solamente en lo que yo estoy viendo o en lo que... O sea, es en lo que estoy percibiendo. Entonces, por eso es justamente lo que decías vos, Juan, que es tipo, y no, porque hay que usar solamente blanco y negro y hay que usar esto y queda feo. Y también es pensar de que obviamente nunca vamos a poder hacer un producto 100% accesible para todas las personas. O sea, tenemos que tratar de abarcar lo más posible, porque sí, es muy difícil, porque una cosa que es accesible para una persona no lo es para otra y viceversa. Entonces ahí es tipo, no, nunca voy a poder abarcar todo ese espectro, pero sí el mayor porcentaje. Pero tratar de pensarlo de esta manera, que no tiene por qué ser aburrido o ser en blanco y negro o tener... Obviamente sí, me das un PDF con links y, no sé, texto plano negro sobre blanco, obviamente va a ser 100% accesible. Pero, o sea, se pueden reversionar las cosas. Pero creo que es porque hay un mal concepto de lo que es el diseño entendido como diseño de lindo y feo. Tal cual, tiene que ser funcional. Exactamente. Vos tenés que poder llevarte la información que fuiste a buscar o que te despierte la emoción o la sensación que ese diseño buscaba comunicar. Porque si no es un diseño sin alma, sin propósito, solamente para ser lindo y nada más, y quizás estás perdiendo toda esa otra parte de que comunique lo que tenés que comunicar, que te permita acceder a lo que vos estás yendo a buscar, como un PDF, por ejemplo. Y sí, por ejemplo, con ese ejemplo de ahí, un PDF blanco y negro, pero funciona, vos tenés la información. O podría ser un PDF con un fondo un poquito un color beige, entonces no te cansa tanto la vista. Y ahí sigue siendo accesible y sigue siendo funcional. Entonces son esos ajustes que se empiezan a hacer para que empiece a mejorar lo que se está mostrando y lo que se está comunicando. Sin duda. El Liro, bueno, ahí quedan 3 minutos. Nos encantó encontrarnos. Así le que decía. pasó, pero volando. Sí, como que no me di rapidísimo. cuenta Le decía a que Juan ya es media hora.
que va a ser como invitada frecuente seguramente en algún otro momento. Para entrarnos a hacer un cafecito y charlar sobre cositas. O inclusive traer cosas que encontramos interesantes y demás, ¿viste? Che, bueno, si les parece, digo para que no sea más largo, damos por finalizado este doble capítulo, que seguramente va a salir como doble capítulo. Así que muchas gracias a la gente que está del otro lado. Espero que les guste mucho. Van a ir viniendo por fin de semana invitados diferentes. Hoy nos honró Lilo. La verdad que una copada, Lilo. Muy contento de conocerte. Bonito. Y bueno, ojalá que podamos compartir en algún futuro otros espacios y demás. Y bueno, vamos a empezar a aparecer. Y dije mucho... viste, me salió mal, Juan. Dije muchas veces la misma palabra. Que ese también es una buena práctica. Sí, yo también estoy como súper consciente de no repetir. Bueno. Decí que el sistema Hay acá que hacer un te contador. saca. Sí, Claro, sí, tal cual. Así que muchas gracias, les saludamos y espero que les guste el capítulo. Muchísimas gracias, Lilo. Gracias, Lilo. Ustedes, gracias. Abrazo, chau.